En el video anterior hablamos sobre la emperatriz del Imperio Austrohúngaro, Elizabeth de Baviera. Hoy te contaremos la historia de su hijo Rodolfo, su único hijo varón, quien pudo haber sido emperador. Pero trágicos acontecimientos que aún hoy constituyen un misterio le pondrían fin a su vida. En la época del nacimiento del príncipe, el imperio era una amalgama de nacionalidades y uno de los principales problemas que enfrentaba era el deseo de autonomía de los diferentes estados que lo conformaban. En este caldo de cultivo nació y se formó el príncipe heredero. Rodolfo Francisco Carlos José nació el 21 de agosto de 1858 en el Palacio de Luxemburgo, en el estado de la Baja Austria. Era una costumbre que el heredero del imperio recibiera una educación estrictamente militar. Es por ello que Rodolfo, con tan solo 6 años, en 1864, fue separado de su madre y hermanas y entregado al general Leopold Gondrecourt, el cual fue nombrado su mayordomo y su tutor. Gondrecourt, siguiendo lo que él entendía como el método adecuado para endurecer física y mentalmente a Rodolfo, utilizó duros métodos con el niño, tales como dejarle solo en un bosque por la noche, después de advertirle que rondaba un fiero jabalí o un oso suelto por las cercanías, o interrumpir su sueño para someterlo a duchas heladas en pleno invierno, o también efectuar disparos cerca de su lecho mientras dormía. Esto no solo no endureció a Rodolfo, sino que debilitó notablemente su salud, y el muchacho guardaba silencio estoicamente sobre su sufrimiento y su decadencia física, pues consideraba que quejarse constituía un acto de cobardía. Pero uno de los subordinados del general informó a la emperatriz Elizabeth sobre los hechos, y la emperatriz se presentó ante el emperador Francisco José y le dio un ultimátum. O se marchaba el general Gondrecourt o se marchaba ella, lo que resultó en la deposición del general en el año 1866. Pero ya el daño estaba hecho, y si algo había aprendido Rodolfo era a encerrarse en sí mismo. Entonces se puso al niño un nuevo educador, el mayor Joseph Latour, que gozaba de la estima y la confianza de la emperatriz. Este, a diferencia de Gondrecourt, se dedicó a la educación militar del joven príncipe, prestando más atención a su libertad de expresión y a otros temas culturales, y además comenzaría a alentar sus intereses científicos, por lo que Rodolfo disfrutó de una educación liberal y de clase media, de la mano de este y otros maestros. A Rodolfo se le consideraba un niño inteligente, curioso y aficionado a las ciencias naturales, y tenía el temperamento artístico de su madre. Fue conocido su interés por el tema ornitológico, que incluso le valió un doctorado honorario en la Universidad de Viena. Tras terminar sus estudios en el año 1877, fue nombrado coronel y después comandante del 36 Regimiento de Infantería, y se dedicó a recorrer en primer lugar los territorios que debía heredar, y después visitó Grecia, Egipto y Gran Bretaña. En estos viajes comprendió que había otras formas de gobernar, diferentes del imperialismo familiar y patrimonial de los Habsburgo. A menudo estaba en desacuerdo con su padre sobre sus puntos de vista. Se le consideraba sensible, liberal, anticlerical y muy crítico con la monarquía multiétnica. Creía en el poder de la burguesía y, como su madre, rechazaba la sociedad cortesana. Tras la victoria de Prusia sobre Austria en la batalla de Sadowa en julio de 1866, e influido por su madre, comenzó a sentir una fuerte atracción por Hungría, y en los círculos conservadores del gobierno se sentía completamente aislado.
En el año 1881 conoció a Moritz Sips, editor del diario liberal más importante de la prensa austríaca de la época, donde Rodolfo, de forma anónima, había criticado la política de su padre, lo que fue considerado un verdadero escándalo. En el año 1880 fue concertado su matrimonio en Bruselas con la princesa Estefanía de Bélgica, la hija del rey belga Leopoldo II. La ceremonia matrimonial tuvo lugar el 10 de mayo del año 1881 en la iglesia de San Agustín de Viena, y la forzada relación se mantuvo a duras penas hasta el nacimiento, 2 años después, de su primera y única hija, de nombre Elizabeth María, que además nunca podría acceder al trono del imperio, precisamente por ser mujer. Pero Rodolfo nunca renunció a sus aventuras amorosas con otras mujeres, y las relaciones con Estefanía se rompieron definitivamente cuando Rodolfo le contagió una enfermedad de transmisión sexual que la dejó estéril y se negó a tener relaciones con Rodolfo, lo que implicaba la perdurabilidad del imperio, al no haber engendrado ningún hijo varón. En mayo del año 1888, Rodolfo conoció a una mujer que cambiaría su vida, la baronesa húngara María Vexera. Algunas fuentes aseguran que se habían conocido en el hipódromo de Viena y otras en una fiesta. Lo cierto es que comenzarían una relación que terminaría en tragedia. El día 26 de enero del año 1889, y es importante recordar esta fecha porque días después ocurriría la tragedia. El emperador Francisco José y su hijo habían tenido un duro enfrentamiento. El emperador le reprochó su relación con María Vexera y le ordenó que le pusiera fin de inmediato, así como a sus contactos frecuentes con la oposición húngara. Además, el emperador había tenido conocimiento de la solicitud que Rodolfo habría hecho a la Santa Sede para anular su matrimonio con Estefanía, lo que también había disgustado al emperador. 3 años antes de esta fecha, Rodolfo había comprado una propiedad en Mierling, una pequeña localidad de la Baja Austria, a 24 kilómetros al suroeste de Viena, la capital austriaca. En este lugar había construido un pequeño pabellón de caza, ya que la caza era el pasatiempo favorito de los Habsburgo, y fue allí donde se produciría la tragedia que removió los cimientos del imperio, ya que Rodolfo era el único heredero. Esta tragedia cambiaría el rumbo de la historia y la geografía de Europa para siempre. Al amanecer del miércoles 30 de enero del año 1889, aparecieron en el pabellón de caza de Mierling los cadáveres de Rodolfo de Habsburgo y de su amante María Vexera. No es necesario mencionar el efecto causado en el imperio. Su madre, la emperatriz, culpó a la corte austríaca de lo sucedido, y ya nunca volvería a ser la misma. Se sumió en una profunda depresión de la cual nunca se recuperó. El cuerpo de Rodolfo fue trasladado a Viena, y aunque en un primer momento se mintió sobre las causas de su muerte para que Rodolfo pudiera ser enterrado el 5 de febrero en la cripta imperial con una ceremonia religiosa, los rumores de suicidio surgieron desde el principio. En cambio, la joven María Vexera fue sepultada subrepticiamente en un pequeño cementerio cercano, en una sencilla caja de madera hecha a toda prisa el 31 de enero de 1889, y 3 meses después su madre trasladaría sus restos a un féretro de cobre, a fin de llevarlo a una nueva tumba en un sitio más permanente donde se le erigió un sencillo monumento. Los restos de María serían extraídos en más de una ocasión, a fin de realizarle estudios para establecer los hechos. Pero finalmente, en octubre de 1993, sus restos fueron enterrados definitivamente.
y el ataúd actualmente se encuentra expuesto en el Museo de Merlin. Las personas que se han dedicado al estudio de este hecho han encontrado numerosas incongruencias. Entre ellas se dice que se encontró un revólver junto a la cama donde se hallaba Rodolfo que no era de su propiedad y que tenía un disparo en la sien derecha, siendo Rodolfo zurdo, pero además el cuerpo presentaba cortes en la cara y las manos. Y según los informes forenses que se le realizaron a los restos de María, ésta había recibido golpes, de los cuales trató de defenderse y se determinó que había sido asesinada a puñaladas. Las razones detrás de esta tragedia han sido objeto de especulación durante más de un siglo, que pudieron haber sido provocadas desde un acto de amor apasionado hasta posibles motivaciones políticas o supuestos problemas de salud mental. Tras la muerte de Rodolfo y María Bexer, el emperador Francisco José hizo transformar el pabellón de casa en un convento, que luego fue habitado por monjas de la Orden de las Carmelitas Descalzas. Y en el año 2014 se inauguró en el lugar un centro de visitantes cerca del convento. Hoy en día, Merlin es un destino de interés histórico y turístico. El palacete de casa ha sido restaurado y ofrece a los visitantes la oportunidad de explorar las habitaciones donde estuvieron Rodolfo y María. Además, el museo en Merlin exhibe objetos personales, cartas y documentos que arrojan luz sobre su relación y los eventos que llevaron a su trágico desenlace.